Hola, no les pregunto cómo les va. Estudiantes fue eliminado de la Copa Argentina luego de perder por penales frente al Aldo Civi. Pero este video no va a ser para hablar de eso específicamente, porque me parece que ya sería casi redundante con lo que hemos visto en el torneo local, en muchísimos partidos, por no decir la gran mayoría, incluso en alguna situación en Copa Libertadores. Me parece que este video es para hablar o para hacer más un resumen de varias cuestiones que he visto, que vengo pensando, que vengo analizando de lo que fue esta primera mitad de año, ¿sí? Cerramos, o Estudiantes, mejor dicho, ha cerrado su participación, ¿sí?, en todos estos certámenes. Ahora queda la segunda parte del año por delante, obviamente en vistas a lo más importante, la Copa Libertadores, pero la realidad es que el torneo local es algo que no se puede menospreciar y lamentablemente al haber quedado eliminados de la Copa Argentina, desechás muy rápidamente en 16avos una oportunidad grande para, primero, para tener la posibilidad obviamente de salir campeón nuevamente y al mismo tiempo de clasificar a la Copa Libertadores, algo que hoy Estudiantes por tabla anual está bastante lejos. Pero bien, antes, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse, activen la campanita, que son cosas fundamentales para poder seguir haciendo estos videos, para seguir creciendo y demás. Bien. Con respecto al partido, me parece que muy resumido hemos visto un Estudiantes apático como lo ha sido en gran parte de este 2025. La realidad es que las mismas falencias se vieron hoy. Estudiantes empezó ganando el partido, muy rápidamente a los 10 minutos se lo empataron y desde ese momento parece que Estudiantes no supo a qué jugar. En ningún momento fue amplio dominador de la pelota, no generó demasiadas oportunidades claras. Eduardo Domínguez hizo algunos cambios que la realidad es que le dieron pocos resultados. El planteo inicial me parece que fue pésimo, algo que había usado mucho durante la segunda mitad del año pasado con este Sosa de falso 9. No le dio resultados en casi ningún partido, por no decir ninguno. Y la realidad es que hoy se vio que durante el primer tiempo Estudiantes, a pesar incluso de comenzar ganando con un buen gol de Castro, la realidad es que Estudiantes en ningún momento me parece que se sintió claro dominador frente a un Aldo Civi que no tiene figuras, que no tiene un gran andar, que es un equipo recién ascendido en primera división y hoy Estudiantes no pudo superarlo en casi ningún aspecto. Sí, lo que nos deja un poco como resumen el partido, me parece a mí, es que a Mansilla se le cae por demás. Eso no quiere decir que Estudiantes no tenga que buscar un arquero. Tampoco me han gustado los nombres que sonaron a lo largo de esta semana. En otro video seguramente hablemos de eso cuando haya, si se quiere, algunas definiciones o un poco más de información dando vuelta. Me parece que muchos nombres simplemente son repetidos y no es realmente a lo que apunta la dirigencia, pero sí creo que la dirigencia, por sobre todas las cosas, no sé tanto el cuerpo técnico, que ahora también vamos a ir a hablar de eso, está en búsqueda de un arquero, sí, por lo menos para pelear el puesto con Mansilla. Jakovic hoy no me parece que haya tenido gran responsabilidad en el gol, incluso me parece que estuvo bastante atento a distintas situaciones. Lo cierto es que sea con Mansilla, sea con Jakovic, traigas a no sé, Orión en su mejor momento o Andújar, goles como el de hoy te los pueden seguir metiendo cuando tenés una defensa inexacta, imprecisa, de bajo nivel, una defensa que en el verano sabías que tenías que reforzar con buen nivel y entre la dirigencia y el cuerpo técnico terminaron consensuando traer de regreso a Santiago Núñez, que a mi gusto no es un jugador por lo menos de jerarquía, eso está claro, eso se ha visto. Del partido de Argentinos Juniors para acá se vio completamente impreciso Núñez, que a pesar de que en su momento le sirvió a Estudiantes tenerlo, hizo una buena dupla con Zaid Romero, salió campeón de la Copa Argentina y otras cosas, en ningún momento demostró ser un defensor central que esté a la altura de los mejores de la institución, de la historia y demás. Obviamente muy agradecido por el título, el pibe deja todo, se nota que es de Estudiantes
No es una crítica a él, pero la realidad es que la dirigencia y el cuerpo técnico tenían que buscar por lo menos 2 defensores de jerarquía, era lo que más tenías que ir a reforzar, y se gastó un montón de plata en Farías, en contratos altos como por ejemplo para Lario y otros jugadores, y termina trayendo en defensa a Ramiro Funes Mori, el sexto defensor central de River Plate, algo inentendible, algo completamente insólito, algo que realmente yo no entiendo, porque ni siquiera es joven. Entonces no es que uno puede proyectar a que, bueno, quizás si se ponía a punto termina siendo un buen defensor. No, si se pone a punto va a estar a nada de terminar su carrera. Realmente para eso yo me quedaba con Santiago Flores, con quién más, con Luciano Lolo, con las falencias que tenían, pero eran jugadores que a Estudiantes ya le habían rendido, ya conocen el club, el técnico ya los conocía. Y se terminan yendo para que termine de venir el sexto defensor central de River. Un River que tampoco es que se está luciendo mucho a nivel defensivo. Pero eso es una cuestión para que revean Brito con Gallardo. Eso a mí no me importa lo más mínimo. Pero yo no entiendo en qué momento se les ocurre que es una muy buena idea ir a buscar a Funes Mori. Cuando otros equipos trajeron defensores centrales, por supuesto, también apuestas, si uno no lo sabe desde el vamos, pero Independiente fue a buscar libre a Valdés de Central Córdoba, que no solo se terminó afianzando y haciendo una enorme dupla con lo Mónaco, sino que además ya tenía buenas estadísticas de lo que había hecho en Central Córdoba. Yo no digo que uno tiene esa seguridad, porque uno hasta el momento de tenerlo en el club no lo sabés. Pasó con Facundo Rodríguez, que se lo fue a buscar por tener características similares a Said Romero, y hasta ahora no ha demostrado un nivel similar al de Said. ¿Sí? La realidad es que Estudiantes, a mi gusto, extraña mucho a Said Romero en defensa, pero dentro de todo este semestre me parece que mostró, si se quiere, un poco más de sus cualidades, de sus fortalezas, y me parece que terminó siendo el central más destacado, porque incluso Boselli tiene sus momentos donde defiende bien, donde hace las cosas bien, y tiene otros momentos donde también se muestra bastante impreciso. Entonces me parece que acá ya desde el vamos hay un grave error desde el mercado de pases, que se terminó hablando demasiado por el tema Foster, por lo de Medina, por todos esos nombres redundantes que podían llegar y que parecía que iba a ser un Estudiantes europeo, y finalmente terminamos teniendo un Estudiantes que tiene una defensa poco clara, un mediocampo que depende del partido, se luce mucho o se lo nota desgastado, al punto de Ascasíbar o Neves, que eran de los mejores en los primeros partidos de este año, terminaron bajando muchísimo su nivel. Estudiantes tiene 3 o hasta 4 delanteros ahora con Mauro Méndez, y entre los 3 no sé si llegan a 7 u 8 goles, o sea, es un nivel bajísimo. Hoy Estudiantes termina yendo con José Sosa de falso 9, algo también a mi gusto inentendible cuando tenés todos esos delanteros. Yo entiendo que Guido Carrillo está lesionado, Jiménez entiendo que no estaba a disposición para hoy, pero si ya Mauro Méndez había entrado el otro día, podía entrar, sí, podía llegar a jugar a algo. Bueno, a raíz de esto, sí, a raíz de este partido, que no quiero puntualizar mucho en cómo se dio todo, repito, no le caigo a Jakovic, no le caigo a muchos jugadores que dejaron todo, fue bastante claro quiénes casi que no se movieron, casi quienes no hicieron nada. El planteo inicial fue pésimo, eso quedó a las vistas a los 20 minutos. ¿Sí? Después del gol de Estudiantes quedó muy claro que el planteo inicial del Pincha era bastante flojo. ¿Sí? Por eso llega rápido el empate de Aldo Civi, por eso también Domínguez muy rápidamente tiene que meter algunos cambios. Además había jugadores que parece que no estaban del todo bien físicamente, como Núñez, como Neves. Entonces son bastantes cuestiones que realmente yo no comprendo, y a raíz de esto sí me parece que toca hablar de lo más importante, me parece que del día, esto que sí tiene que ver con pensar Estudiantes para el segundo semestre del año, un semestre que va a estar marcado por muchas cosas, ¿sí? Porque Estudiantes hoy está lejos en la tabla anual para clasificar a la Libertadores, ya se quedó con la vía de la Copa Argentina. En la Copa Libertadores, la realidad todos esperamos ganar la Copa Libertadores, pelear, llegar lo más lejos posible, es importantísimo el ingreso económico que te da la Copa Libertadores, todo eso es cierto, pero la realidad es que uno después es objetivo y tenemos que poner la cabeza y decir, Estudiantes hoy puede ganar la Copa Libertadores, hoy
así como está, no. ¿La va a terminar ganando? No lo sabemos. ¿Llegará a semifinales? No lo sabemos. No. Mañana vamos a tener el sorteo y en base a eso podremos tener más precisiones y habrá que ver quién está de técnico, qué mercado de pases se hace, qué jugadores se van, quiénes no. Lo que yo siento y sí es lo que es más importante hablar y lo que quedó a la vista es que el manejo que se está haciendo a nivel deportivo en general, en conjunto, cuerpo técnico y comisión directiva es malo e incluso parece estar desarticulado, ¿sí? Y no hablo específicamente de un fichaje o del otro y esto que pasó con los defensores y si llegó tal o se puso tanta plata por tal, no estoy hablando de eso. Yo lo que veo es que hay una desorganización, ¿sí? Por un lado, pareciera que el técnico ha propuesto algunos nombres que llegaron casi sin dudarlo. Después te pueden salir bien o mal, pero me parece que eso es algo que hay que tener mucho cuidado, sea el técnico que sea, te haya dado lo que te haya dado. Uno tiene que tener criterio, tiene que haber prioridades, porque un técnico puede perder 5 partidos seguidos, se va y los jugadores quedan, ¿sí? Con contratos por 1 o 2 años y no sabes después qué haces. O se puso mucha plata por jugadores cuando quizás tenés juveniles que están en mejor nivel o por lo menos no un nivel demasiado distinto. Eso es a mí lo que me preocupa. Me parece que hoy Estudiantes en algunos mercados de pases se dejó llevar por traer a tal, por bueno, compremos a este lateral, compremos a este mediocampista que le gusta el técnico, que le gusta tal, y veamos cómo funciona. Y la realidad es que después no respondió en ningún momento a necesidades obvias y claras que Estudiantes necesitaba. Estudiantes en el verano lo que más necesitaba era o bien un jugador que ayude a Palacios en la organización de juego y además seguir potenciando a Tobio Burgos, a Manjoma, a Cetré, a Fabri Pérez y después quizás un delantero o bien terminar de potenciar a los delanteros que estaban, ¿sí? Como podía ser Carrillo, como podía ser Lario que llegó, Jiménez, que no es poca cosa, se lo pagó casi $2 millones hace menos de un año, ¿sí? Bueno, finalmente termina llegando Castro, viene Alario con poco rodaje futbolístico, algo que quedó muy en claro. Repito, no es por caer a un nombre propio o a este, es para hablar de cómo se terminó manejando el mercado de pases. Llegó Farías sin responder, me parece específicamente una necesidad del club o a lo que el club estaba buscando en ese momento. Digo, después Farías podía salir espectacular, hasta ahora ha demostrado poco, en unos meses puede terminar siendo una gran figura y ojalá que así lo sea porque Estudiantes desembolsó un gran dinero por él. Pero la realidad es que Estudiantes terminó distrayéndose en esas cuestiones, en que vino Medina, que terminó jugando muy bien, por suerte, en que viniera no sé quién más, cuando lo principal era buscar 2 centrales de jerarquía para que sean titulares, sí, sin ninguna duda, y terminaron viniendo 2, que uno ahora es el cuarto o hasta quinto central en la consideración del técnico, después de haberle dado chances en 4 o 5 partidos aproximadamente, y un cagadón enorme en Copa Libertadores, que nos hizo perder el partido frente a la U de Chile de locales. Y son muchas cuestiones, me parece, que hablan sí de un manejo en lo deportivo, de una cuestión poco clara. Y ahora sí quiero ir a la parte, digamos, si se quiere, lo más sensible del día, que es la posibilidad de que Eduardo Domínguez abandone su cargo. Algo que yo en algún momento ya había mencionado, incluso lo llegué a discutir en Twitter con alguna persona, porque Domínguez no está pensando en irse de Estudiantes desde hoy en caliente porque perdió frente al Dosivi. Domínguez no le encontró la vuelta a Estudiantes desde la final con Vélez de Copa de Liga, ¿sí? La realidad es que después de eso terminó viniendo la sentencia en Copa Libertadores, que quedamos fuera incluso de la Copa Sudamericana 2024. Eso hizo que Estudiantes tuviera una segunda mitad del año solo para dedicar al torneo local, a una liga de 27 fechas, en la cual en ningún momento estuvo cerca siquiera de pelearla, siendo la única competencia en la que estaba vivo, ¿sí? Básicamente. Y al mismo tiempo, obviamente, por cuestiones económicas, Estudiantes se termina desarmando en ese momento, aún a sabiendas de que en 2025 volvería a disputar la Copa Libertadores. Bueno, más o menos, Estudiantes en el verano, con este mercado de pases polémico,
de mínima, polémico, por todo lo de Foster, por, me parece, búsquedas incorrectas que se hicieron y demás. La realidad es que Estudiantes sí, digamos, a nivel nombres tiene varias figuras, eso estaba por contado, lo cierto es que después había que verlo en la cancha. Estudiantes termina haciendo una buena Copa Libertadores, ¿sí? Ganando 4 partidos, perdiendo 2, clasifica primero en su grupo, no es poca cosa, no es menor, pero la realidad es que después en el torneo, incluso aún habiendo clasificado octavos, algo que casi que tendría que haber estado dado por sentado, y Estudiantes terminó clasificando de milagro gracias a que se dieron otros resultados en el partido de Racing y Newell's y en no me acuerdo cuál otro. Pero Estudiantes termina clasificando perdiendo 4-0 frente a Argentinos Juniors. Algo completamente insólito. Y luego, obviamente, uno se ilusiona igual que se podía llegar a hacer un partido bueno frente a Rosario Central en Arroyito, que me parece que Estudiantes, a pesar de haber perdido 2-0, logró hacer un partido de mínima respetable, ¿sí? Sobre todo hasta el final, bueno, sobre los últimos minutos y por la lesión de Carrillo y demás se termina escapando el partido. Lo cierto es que eso termina marcando un muy mal semestre de Estudiantes, en donde me parece que muchos jugadores no supieron responderle al técnico, en donde, si no entiendo mal, desde la dirigencia, puntualmente desde la figura de Juan Sebastián Verón, terminan queriendo un poco interceder o empezar a meter un poco más de mano en el mercado de pases, ¿sí? De cara a lo que viene. Sí, por supuesto, destacando la clasificación a Copa Libertadores, pero sin dar por sentado que solo por la clasificación está todo bien. Y la realidad es que el hincha, nosotros sabemos muy bien que aún habiendo clasificado, y obviamente estamos contentos de eso, no está bien Estudiantes, y jugando así o con un plantel así, con jugadores que muchos se arrastran, que muchos no terminan de rendir al nivel esperado, Estudiantes no va a llegar lejos en la Copa Libertadores siguiendo por este camino. Bueno, eso desde la dirigencia me parece que está más que claro, ¿sí? El técnico me parece que también lo tiene claro, pero al mismo tiempo creo que le cuesta un poco más soltar a algunos jugadores, ¿sí? Es decir, creo que todos coincidimos en que si uno quiere pelear en grande, hablo de eso, pelear en grande, Estudiantes nuevamente tiene que ir a buscar 2 centrales de jerarquía. Me parece que necesita buscar otro armador de juego. Ya no sé si para complementarlo a Thiago Palacios o incluso para reemplazarlo. Alguien que sea un plus de calidad sobre Thiago. Y Thiago, bueno, probablemente pueda ser utilizado como moneda, ¿sí? Creo que puede ser una muy buena venta para Estudiantes. Thiago Palacios. Un delantero, a pesar de que Estudiantes tiene varios, me parece que hay que hacer un mea culpa desde la dirigencia y desde el cuerpo técnico y entender que salvo Guido Carrillo, ninguno de los otros estuvo tan a la altura. Si queremos, Jiménez, pero muy como un reemplazo, muy como un jugador que puede entrar unos pocos minutos. O sea, tampoco es un delantero de jerarquía Jiménez para pensar en pelear una Copa Libertadores. Y por sobre todo el puesto que ha dado más charla, más debate, más conflictos, que es el arquero, ¿sí? Domínguez hoy está contento con Mansilla, y la realidad es que del lado del hincha, y me parece que también del lado de la dirigencia, entienden que Mansilla ha sido importante, nos dio o fue parte fundamental para ganar la Copa de la Liga, sobre todo por los penales frente a Boca y frente a Vélez, y luego también tuvo buenas intervenciones en el Trofeo de Campeones frente a Vélez, pero la realidad es que pensando en una Copa Libertadores no creen que sea un arquero que esté a la altura. Bueno, ahí se generan muchos conflictos con Domínguez, porque obviamente Domínguez tampoco es que quiere que se metan en sus decisiones. Por supuesto que él sabe dónde están las falencias del club, lo ha dicho en muchas conferencias de prensa, ha dejado en claro eso, pero al mismo tiempo pareciera que a algunos jugadores le cuesta más soltarle la mano. Sobre todo a los que son más grandes, a los más experimentados, ¿sí? A los más reconocidos. Si no me equivoco, me parece que al que más rápido y más fácil le soltó la mano fue a Funes Mori, con quien en su momento había hablado, y le dijo: vos venís, a pesar de que no tenés asegurada la titularidad, si te ganas en la cancha el puesto, te vamos a bancar, por supuesto, y si no, vamos a ir viendo. Bueno, la realidad es que Funes Mori tuvo sus oportunidades en cancha, no estuvo a la altura, hizo un mal clásico, mal partido de Copa Libertadores y algunos más, y terminó siendo básicamente borrado, ¿sí? La realidad es que hoy Funes Mori no es un jugador considerado por el técnico, se la supo arreglar con Rodríguez, Núñez, Boselli, e incluso en algún momento entró en la consideración algún pibe, aunque no llegaron a jugar.
La realidad es que ahora Estudiantes necesita proyectar otra cosa, necesita, me parece que hacer un recambio importante. Sí, yo no digo hay que cambiar absolutamente todo, sobre todo porque es imposible hacer eso, a menos que logres vender muy bien a varios jugadores y con ese dinero, bueno, ir y apostar a desembolsar en varios. La realidad es que eso es bastante complicado, pero hay algunos puestos como estos que mencioné que me parece que son los más necesarios para Estudiantes. Y ahí empiezan a surgir muchos conflictos entre la dirigencia, Eduardo Domínguez, el vínculo Eduardo Domínguez-Angeleri, porque la realidad es que Angeleri, que es otro que puede llegar a irse, Angeleri está con la dirigencia, o sea, entra con parte de la dirigencia, pero al mismo tiempo tiene un vínculo muy, muy cercano con Eduardo Domínguez. Es él quien lo trae, es él quien apuesta por él allá por principios, por marzo de 2023. Y la realidad es que hoy me parece que si Domínguez se termina yendo por alguna de estas cuestiones, como dijo hoy a la tarde en conferencia de prensa después de la derrota frente al Dosivi, Angeleri probablemente lo acompañe. Eso obviamente traería un gran cambio a todo lo que es Estudiantes, ¿sí? Y no solo complejiza un poco más analizar qué hacer hacia la segunda mitad de año, porque al mismo tiempo primero tenés que determinar, bueno, quién va a suplir ese puesto o quién se va a hacer cargo de ese mercado de pases, ¿sí? Porque si traes un técnico nuevo, nunca le vas a dar la llave directa a un técnico nuevo, sea el que sea, ¿sí? No me voy a poner a hablar de eso ahora porque por el momento Eduardo Domínguez sigue siendo el técnico de Estudiantes de La Plata, pero la realidad es que si traes a alguien nuevo, sea el que sea, no le podés dar la llave y decir, bueno, ¿a quiénes querés? No, porque Estudiantes hoy no está en condiciones de eso. Ya puso un montón de dinero por Farías, por Piovi, por Núñez, por otros jugadores que se siguen pagando como Rodríguez, como Jiménez. Se pagan salarios altos, entonces no es tan sencillo. Entonces, desde ese lugar necesita el club ver qué hacer o a quién poner a cargo, si lo va a hacer Verón, si lo va a hacer Verón en compañía con quiénes, si va a venir alguien de nuevo. Algunos mencionaban el regreso de Agustín Alayes, quien viene de trabajar, si no me equivoco, el año pasado o los últimos años en Peñarol. Bueno, todo eso me parece que está por verse, pero es el momento ahora para Estudiantes de definirlo, ¿sí? Ahora es el mejor momento de Estudiantes, habiendo cerrado esta primera etapa, de definir. ¿Se sigue apostando a Domínguez? ¿Se consensúa con Domínguez qué hacer en este mercado de pases? ¿Se le imponen jugadores? Yo creo que si se le imponen jugadores, él no va a estar feliz y él probablemente se marche. Es algo que ya había mencionado previamente. Al mismo tiempo, desde la dirigencia también tiene que decir, si vemos estas falencias que no logra ver, porque la realidad es que la defensa es un déficit, tiene un gran déficit hace 12 meses, un gran déficit hace 12 meses, y para el cuerpo técnico ahí no hay un problema, bueno, lógicamente que es muy difícil llegar a un acuerdo. Yo no digo que desde el cuerpo técnico o el propio Domínguez no se aviven de esto, por supuesto que sí, lo notan, lo han mencionado, pero al mismo tiempo, ¿qué haces? A Núñez le soltás la mano, lo acabas de traer hace 6 meses. A Rodríguez, hace 12 meses le lo trajiste. Boselli, bueno, está a préstamo. Es el más fácil que uno podría dejar ir. Pero no creo, porque dentro de todo igual ha tenido un buen nivel cuando le tocó jugar. Pero ¿qué haces? ¿Traes otros defensores centrales y que compitan con estos tres que ya están? ¿Relegás a uno de estos tres a pesar de haberlo pagado? ¿A quiénes das a préstamo? Bueno, todo eso es una situación bastante complicada, me parece que hoy tiene Estudiantes, porque difícilmente lleguen ofertas por esos jugadores, porque salvo Palacios, salvo un Neves potencialmente, o un Ascasíbar por supuesto, un Tobio Burgos, ¿no? Algunos de los pibes que han demostrado buen nivel, incluso Benedetti. La realidad es que después pocos jugadores me parece que pueden llegar a tener ofertas que le cierren al club para venderlos y con eso reforzar otras posiciones. Y hoy Estudiantes, después del mercado de pases que ya hizo a principio de año, no creo que esté en condiciones tampoco para ir a hacer un mercado demasiado costoso, sin recibir algún tipo de moneda por alguno de los jugadores que ya tiene. Porque no se puede seguir ampliando este plantel que ya de por sí me parece que es bastante grande, con 4 nueves, con por lo menos 4 o 5 defensores centrales profesionales, con 2 laterales derechos, con 2 laterales izquierdos, con varios mediocampistas, con varios jugadores extremos o enganches, o como lo quieran decir, mediocampistas ofensivos. Entonces,
Estudiantes hoy necesita rever muchas cuestiones. Tiene que empezar a pensar en algunas salidas, en jugadores que quizás ya no le vuelvan a dar lo que le dieron, como puede ser Manjoma, que sigue siendo joven, como puede ser Cetré, que no es tan joven, como puede ser un Palacios, que hoy todavía mantiene un buen nivel y quizás te puede llegar una buena oferta, que quizás en 6 meses o en 12 pierda ese valor que hoy tiene Palacios, aunque al mismo tiempo ha sido uno de tus mejores jugadores. Bueno, son muchas cuestiones me parece que a rever. Primero que nada, lo propio dijo Domínguez, hay que ver si él mismo va a seguir. Yo creo que si se va, él va a ser él quien tome la determinación. Creo que si se va Domínguez, que es una gran posibilidad, yo ya lo había dicho, sobre todo si no se ha continuado en Libertadores, se continuó, pudo avanzar Estudiantes a octavos y aún así parece que la posibilidad es grande de que Domínguez se vaya. Lo cierto es que, bueno, en ese caso habrá que ver también qué cambios dentro de la dirigencia se generan para saber cómo va a ser, por lo menos el próximo mes, para Estudiantes en cuanto a los términos futbolísticos. Nos vemos mañana con un nuevo video luego del sorteo para los octavos de final de la Copa Libertadores. Y bueno, y por supuesto, si hay alguna novedad más grande, importante del fútbol de Estudiantes de La Plata, acá nos vamos a estar encontrando. Nos vemos.